Bueno, egunon a todas y a todos. Muchas gracias a los organizadores por permitirme moderar esta mesa de trabajo. Como me piden puntualidad, yo creo que iremos sobre todo al grano, a los temas más prácticos. Procuraremos no centrarnos tanto en el lamento y sí en la propuesta de soluciones para esta problemática tan amplia que es la vivienda, ¿no? Y primero hacer una referencia a lo que comentaba Gorka Burto de Codenor. Yo creo que si integráramos inteligencia artificial en su discurso seríamos capaces de cambiar rehabilitación por vivienda y procesos de rehabilitación o gestión de expedientes por la vivienda nueva, ¿no? Y seguramente tampoco diferiría tanto del diagnóstico que tenemos. Por justificar un poco la problemática de vivienda y la necesidad de intervenir o de apostar por una colaboración público-privada, que es como el fin por el que vamos a plantear los temas a tratar en esta mesa, me gustaría dar una serie de datos. Durante este año, durante el año que viene, más bien en el 2025, el presupuesto de vivienda, de política de vivienda vinculada a Gobierno vasco van a ser 446 millones de euros, de los cuales 286 van a ser destinados al programa de vivienda, que habrá que repartir entre rehabilitación, vivienda, etcétera. El total del sector facturó 10.500 millones de euros, 286 de 10.500 millones de euros, yo creo que integrando, por supuesto, infraestructura, rehabilitación, etcétera, pero yo creo que es incuestionable que el hecho de la intervención pública requiere de los mimbres existentes actualmente en la parte privada, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos la suerte de contar con una amplia representación, sobre todo de lo local. Tenemos con nosotros a Mireia El Coro Iribe, alcaldesa de Durango, a Esther Apraiz, alcaldesa de Derio, a Joseba Cedrón, director general de Suquía, y a Yolanda Díez, concejala de Vivienda y presidenta también de Viviendas Municipales de Bilbao. Bienvenidos a todas y a todos. Me gustaría lanzaros una pregunta en torno a la realidad de lo que es la administración local. Vosotras que lo vivís en el día a día o lo sufrís en el día a día y estáis en la gestión, me gustaría lanzaros una pregunta rápida con una respuesta de un minuto para poder ir a las soluciones. ¿Cuál es vuestra experiencia? Empiezo contigo, Mireia, en la implementación, definición sobre todo, de la planificación urbana. Bueno, cuando hablamos, lo primero, buenos días y gracias por la invitación a participar. Bueno, cuando hablamos de planificación, ¿no? Yo creo que a todos los que estamos aquí presentes nos viene a la cabeza el Plan General de Ordenación Urbana que tantos dolores de cabeza nos suele dar, ¿no? Yo creo que una de las claves la ha mencionado al final de su intervención el anterior ponente y la complejidad, en este caso no geopolítica, sino política, pues es uno de los factores que influye claramente, ¿no? Los planes generales pues tienen una tramitación larguísima. Nosotros en Durango tenemos todavía unas normas subsidiarias del 2005, desde hace muchísimos años. Tendríamos que tener el plan general muchísimo más avanzado, pero la realidad es que estamos en la actualidad, bueno, pues tenemos aprobado la fase de avance con los criterios y objetivos ya definidos, pero tenemos que seguir dando pasos para poder llegar a la aprobación inicial, que queremos que sea el año que viene, puesto que somos totalmente conscientes de la importancia de ese plan general, ¿no? Para que realmente podamos planificar, en nuestro caso, el Durango del futuro, poder tener un desarrollo pues, medioambientalmente sostenible, pero también cohesionado, etcétera, ¿no? Y en eso estamos y es verdad que es un proceso complejo, pero que es también una gran oportunidad, así que estamos en ello a tope. Bien, Esther, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Mi experiencia muy parecida a la de Mireia, dando por hecho que todos somos conscientes de que hoy en día tramitar un plan general es totalmente complicado, que es uno de los proyectos más ilusionantes para un gobierno municipal, el poder decidir qué es lo que quieres para el futuro, dónde quieres, qué municipio quieres para envejecer, qué municipio quieres para las futuras generaciones, ¿no? Pero siendo así de ilusionante, en contraposición nos encontramos con que la complejidad nos lleva a hacer comentarios de ¡puf! Hay que abordar el plan general, ¿no? Y decía que mi experiencia es muy parecida a la de Mireia porque nosotros también estamos abordando ahora el plan general. Lo comenzamos en el mandato anterior, por lo tanto, las personas que hemos iniciado la tramitación del plan general no somos las mismas que estamos ahora. Coincide que yo sí, o sea, la alcaldesa sí, pero ha entrado gente nueva. Entonces, bueno, pues eso siempre también ralentiza los procedimientos. Y todavía estamos en la fase de avance, o sea, nos queda un largo camino todavía.
Y la suerte que tenemos, bueno, pues que en su momento, cuando se hicieron las normas subsidiarias que ahora mismo tenemos en vigor, que son del 2003, fue un planeamiento muy ambicioso y que nos ha permitido ir desarrollando Derio a nivel urbanístico durante 20 años y todavía tenemos margen de desarrollo mientras tramitamos el planeamiento municipal. Pero que esto no suele ocurrir en todos los casos. O sea, hay municipios que tienen sus normas subsidiarias ya agotadas y han iniciado la tramitación del plan general, pero como digo, al ser tan largos los procedimientos, porque yo creo que es un éxito si apruebas en 2 mandatos, es un éxito. Entonces, al ser tan largos, pues urbanísticamente hablando, el pueblo queda bloqueado, o sea, no crece. Bueno, hablaremos después de la convivencia de la parte de planificación con el día a día de los ayuntamientos en materia urbana, digamos. Permíteme que te puente o que te salte, Joseba, hablaremos. Hola, Yolanda. Vosotros que tenéis la planificación ya, bueno, ya desplegada, ya desarrollada. Nos ha costado porque teníamos un plan general creo que era de 1995 y definitivamente lo hemos aprobado en el 2022. Pero bueno, que no dejáis de abordar la parte de planificación pues con las verticales que tiene la aplicación. Me gustaría lanzarte una pregunta, ¿no? Porque ha salido también porque sale a colación por el tratamiento que se ha hecho también en los medios, el tema de las zonas tensionadas, que no deja de ser una parte de una reflexión que entendéis pues tiene que abordarse. ¿Cuál es vuestra experiencia, cuál es vuestra interpretación al respecto, ¿no? Una de las cuestiones que el plan general, o sea, la aprobación de este plan general del 2022 de Bilbao nos dio, pues fue que tenemos un suelo limitado. Bilbao tiene 42 kilómetros cuadrados, no tiene más. Sé que vosotras tenéis menos, pero nosotros tenemos una población de 346.000. No tenemos suelos, o tenemos suelos muy limitados, ¿no? Suelos urbanizables. Las zonas tensionadas, bueno, con la anterior persona que ha estado hablando no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que las leyes en un país democrático, cuando se aprueban independientemente el porcentaje de aprobación, tienen que ser para cumplirse. Estoy a favor de la ley de vivienda de Euskadi, nuestra ley autonómica, y estoy a favor también de la ley de vivienda, del derecho a la vivienda de España. En Bilbao estamos trabajando con las zonas tensionadas, estamos en este momento en el diagnóstico, en un diagnóstico que nos va a decir qué es lo que pasa en Bilbao, cómo tenemos, bueno, pues cómo está la vivienda en Bilbao, la vivienda vacía en Bilbao y, desde luego, lo que va a decidir cómo va a ir todo va a ser el plan de acción que automáticamente, después de tener el diagnóstico, tendremos que llevarlo a cabo. Creemos que, o estamos esperanzados en que, bueno, porque yo creo en la función social de la vivienda, creo que la vivienda es una herramienta de cohesión social y de cohesión económica. Estamos esperanzados en estos datos que ha dado el anterior ponente, pues poder en un año poder controlarlos. Y gracias, insisto, a las zonas tensionadas que, por otra parte, en Cataluña, en Barcelona, yo creo que ha sido un 5% menos, o sea, han controlado un 5% el precio de la vivienda. Así que espero que en próximas ediciones no tengamos estos datos. Muy bien. Bueno, Joseba, anteriormente en un evento en el que coincidimos decían que había riesgo de que nos saliéramos en la curva de tanta actividad que teníamos por parte de la parte privada. Aterrizando un poco esa interpretación, ¿no? que yo creo que al menos es cuestionable, y sobre todo vosotros que convivís con el día a día de los ayuntamientos, ¿cuál es tu interpretación? Pues la interpretación es que cada día perdemos la ilusión. Es decir, pues aquí estamos. Este año tenemos la verdad que una alegría de que hay más empresas en el salón inmobiliario, con lo cual eso es positivo, pero no es suficiente. Nuestro sector está, la verdad es que sufriendo, antes lo han comentado las alcaldesas, lo que ellas sufren. Es decir, los planes generales son las herramientas fundamentales para que nuestro país tenga suelo gestionado. Sin suelo gestionado no hay posibilidad de poder tener desarrollo. Entonces, vivimos la angustia de los ayuntamientos de igual forma. Es decir, antes lo comentaba Yolanda, ¿no?
un ayuntamiento como Bilbao, que es la cabecera, lógicamente, del territorio, el año 95 aprobó sus anteriores normas. En el año 2006 se decidió, 11 años después, revisar esas normas. En el año 2011 se decidió hacer un programa de participación ciudadana. En el año 2013 se aprobó la participación ciudadana de lo que querían. En el año 2022 se aprueba el plan general. Mientras tanto, es que estamos hablando desde el año 96 hasta el año 2022, pues una expectativa de que parece que se va a aprobar. Mientras tanto, el sector lo que hace es ver en una atalaya qué ocurre, qué va a pasar, cuándo se va a hacer, con una incertidumbre importante, con decisiones de inversiones importantes. Pero no solo eso, que en el 31 de marzo del 22 se aprueba el Plan General de Bilbao. Se publica en mayo del 25 y en junio del 26 se aprueba el decreto de habitabilidad en el País Vasco, que echa por tierra bastantes solares, en este caso, trabajados durante 17 años. Estamos en esa incertidumbre. Entonces, me pongo a pensar, un ayuntamiento como Bilbao, con una oficina de plan general creada al efecto, con un piloto maravilloso que fue Miquel Ocio, que se jubiló con esas normas, ¿cómo lo pueden hacer el resto de municipios sin esos recursos? ¿Cómo lo hacen? Malabares. Eso. ¿Cuál es tu interpretación de cómo lo hacen? Pues la verdad es que lo tiene muy complicado. Y ese es el problema que tiene la administración local. Es decir, al final, un plan general se ha convertido, es que el otro día leía, Miquel Ocio y todo su equipo tuvo que baquetear 21 sectoriales opinando sobre el plan general de Bilbao. Pero es que a nivel local, en vez de 21, están en 17, 18. Y ya no solo opina el pueblo, opina lo macropueblo. Y claro, cada uno con sus rarezas correspondientes. Entonces, se ha convertido esto en una... La verdad que, perdonar por la expresión, pero es que no hay forma de animaros a sacar un plan general y lo entendemos desde el sector privado, porque las dificultades de lo que se ha creado una especie de maraña legislativa y una opinión creyendo que cada uno hace su decreto y cada uno hace su ley y cada uno hace su forma de entender la vida, que lo que hace es entorpecer después la vida local. Ante esta evidente falta de oferta, Esther, ¿cómo convive esta necesidad con el día a día de los procesos del ayuntamiento? Bueno, como hemos dicho, el plan general es como un proyecto a muy largo plazo y tiene que existir, es evidente, porque si queremos crecer, queremos que un municipio crezca de forma ordenada y sostenible, tiene que existir. Y como bien dices, el día a día, el urbanismo es el día a día, ¿no? Y ese planeamiento encuentra muchísima presión por ese día a día, ¿no? Una solicitud de licencia que hay que tramitar, un proyecto nuevo que se quiere implementar pero contradice un poco lo que se recoge en el planeamiento, una modificación puntual de suelo que hay que realizar para que un proyecto se pueda implantar. O sea, al final estamos hablando de un planeamiento a largo plazo y un urbanismo que tiene que dar respuesta, ¿no? Inmediata para que, bueno, pues el pueblo, se dé una respuesta inmediata, ¿no? A las necesidades que vayan surgiendo, ¿no? Y ahí nos encontramos con muchísimas barreras, lo que hemos dicho, ¿no? El planeamiento, los planes son totalmente rígidos. La sobrecarga en la administración, porque si además estás tramitando un plan general, como estamos tramitando nosotros, ese mismo personal que lleva ese plan general está al día a día a conceder la licencia de obra del vecino, de la vecina, está a arreglar las calles, a reurbanizar, o sea, esa sobrecarga se advierte muchísimo en la administración. Y luego también lo que comentaba Joseba, ¿no? El urbanismo no es algo que está, ¿no? Que tiene su esfera y no tiene injerencia, sino que le afectan otras áreas del propio ayuntamiento, le afectan todas las administraciones sectoriales y cada uno viene con sus cositas a aportarlas a ese planeamiento, ¿no? Yo vivo en un municipio en el que tengo el aeropuerto al lado, tenemos tren y tenemos autovía. Entonces, cuando se empieza a revisar o actualizar, por ejemplo, las servidumbres aeronáuticas,
vale, se lleva desde Madrid, pero es que tiene plena influencia en el planeamiento nuestro. Nos tenemos que poner las pilas. O sea, planeamiento en vigor, estás ya ejecutando el planeamiento y aparece una administración que te viene con sus novedades. O sea, es un caos. Entonces, no sé cuál es el secreto para que el planeamiento, que es a largo plazo, conviva con el urbanismo del día a día, ¿no? Después hablamos de los secretos. Vale. Mireia, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, pues la respuesta sería malamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues como podemos, ¿no? Porque es verdad que somos conscientes de la enorme importancia del plan general. Yo antes, cuando mencionaba el tema de la importancia, ¿no?, de lo político, es precisamente porque un plan general, como ha dicho Esther, ¿no?, difícilmente lo vas a sacar, pues, en una legislatura imposible y en dos complicado. Entonces, por eso creo que es importante que se empiece desde el principio con el mayor consenso político. ¿Por qué? Porque luego, si hay cambios o lo que sea, que por lo menos no siga en la misma dirección. Y eso, lógicamente, el plan general lo que te marca es un poco hacia dónde vas, ¿no?, cuál es el futuro, y ahí es donde se marcan, pues, todos los proyectos estratégicos, etcétera. Pero, lógicamente, eso tiene que convivir con el día a día, que al final al ciudadano de a pie es lo que le importa, ¿no? Que las calles estén bien asfaltadas, que cuando tienen que hacer una obra, pues que su licencia llegue a tiempo, etcétera. Y lo otro, pues sí, pero lo ven como tan a largo plazo, ¿no?, que muchas veces eso no se ve. Lo que sí es importante es que, bueno, pues que yo creo que todos estemos alineados y que, a pesar de todas esas dificultades, ¿no?, burocráticas, etcétera, pues tengamos muy claro nuestro horizonte dónde está, ¿no? Nosotros, en el caso de Durango, pues tenemos sobre la mesa una planificación de 500 viviendas de protección social, que para nosotros son fundamentales, porque, como se ha estado comentando aquí, ¿no?, a día de hoy tenemos un verdadero problema de acceso a la vivienda. O sea, no hay vivienda y tenemos que hacer algo urgente, pero es verdad que, por otra parte, luego estamos parados. Pues el plan general no sale, hacíamos antes modificaciones puntuales de las normas subsidiarias, que a veces es más difícil hacer una modificación puntual. Nosotros también tenemos todavía algunos solares y que podemos seguir desarrollando, pero es verdad que muchas cosas, pues al final, estás un poco dependiendo del avance de esa planificación. Bien, es que ricasco. Yolanda, en cuanto a vuestros procesos, ¿no?, de gestión, o sea, tenéis, o sea, ¿cuál es vuestra valoración, ¿no? Y si tenéis planificado actuar sobre ellos para agilizarlos, para acelerarlos. Sí, desde luego, quizá las barreras, creo que es la complejidad burocrática, ¿no? Y a veces también la necesidad de financiación adecuada para adaptarse, pues, a los cambios normativos, ¿no?, y a los retos de accesibilidad y sostenibilidad. Yo tengo una doble vertiente. Yo soy concejal de vivienda, no de planificación, y luego, a la vez, soy presidenta de viviendas municipales. Viviendas municipales que tenemos el mejor ratio de España, de toda España, en vivienda social, una vivienda por cada 82 habitantes. En estos momentos tenemos 4.300 viviendas sociales en todos los distritos de Bilbao, excepto en el distrito 6. Eso conlleva la gestión es complicada porque acabamos de aprobar ahora el plan estratégico y, evidentemente, con tres ejes importantes. El primero, para este mandato, para lo que queda de mandato, son 200 viviendas nuevas lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Bilbao, desde viviendas municipales. Luego, también, lo que se ha hablado antes, rehabilitar ese parque de vivienda, porque, evidentemente, tiene, pues, más de 105 años de antigüedad y, por lo tanto, tenemos que adaptarlo, pues, porque está hecho en una época en que, bueno, pues la accesibilidad no contaba, pero ahora la accesibilidad es importante. Y luego la tercera cuestión es que somos la primera sede electrónica en vivienda pública de España, de toda España. Por lo tanto, tenemos unos procesos de gestión que los estamos intentando modernizar, porque eso es lo que va a dar calidad, ¿no?, y cercanía con la ciudadanía que Bilbao tiene que ser rápido y tenemos que ser audaces en esa respuesta, y lo intentamos día a día. Muy bien. Esther, te voy a lanzar una pregunta. ¿Crees factible establecer marcos de colaboración públicos privados, o sea, reales, para acelerar estos procesos? Sí. A ver, yo creo que la colaboración público-privada en la administración pública debe existir en casi todos los ámbitos, pero más en el urbanismo, ¿no? Al final,
Bueno, yo voy a contar mi experiencia. Nosotros, os he comentado antes que tenemos unas normas subsidiarias del 2003 que fueron muy ambiciosas en su día y bueno, durante 20 años de ello ha ido creciendo poco a poco. Ha ido creciendo pues, porque bueno, el planeamiento creo que se hizo bien, pensando en las necesidades de un futuro. Y por otro lado, porque ha existido una colaboración público-privada con los promotores privados. Gracias a esa colaboración hemos conseguido ofrecer a los vecinos y vecinas durante estos 20 años viviendas a precio conveniado. Hemos podido ofrecer vivienda de protección pública en régimen de compraventa y ya la última experiencia, que es de este año, o sea, este año también, gracias a la colaboración público-privada, se va a construir, una promotora privada va a construir vivienda en régimen de alquiler, gracias a que el ayuntamiento vendió su solar y esta promotora va a promocionar este tipo de vivienda. Entonces, creo que es totalmente necesaria esa colaboración. Hemos podido ofrecer a gente empadronada del municipio poder entrar, acceder a este tipo de vivienda, las VPO, las tasadas, etcétera, pues gracias a ese trabajo conjunto que ha habido entre las promotoras privadas y el ayuntamiento. Así que yo considero que sí, que es totalmente necesario. Mireia, ¿crees que esta experiencia se podría replicar en otros municipios? ¿Cómo interpretas tú esa colaboración? Yo creo que se debe replicar, no es que se pueda, sino que se debe. Es totalmente imprescindible la colaboración público-privada en casi todos los ámbitos, pero en este es fundamental porque hay que ser realistas y nosotros tenemos la capacidad que tenemos para, por ejemplo, construir viviendas, ¿no?, de protección social. En el caso de Durango hemos aprobado recientemente la nueva ordenanza de viviendas tasadas que no teníamos, por primera vez hemos podido aprobar y en colaboración pues también con una promotora que está construyendo estas viviendas tasadas, por primera vez vamos a poder poner a disposición viviendas tasadas. Y yo creo que la colaboración público-privada no solo tiene que ser para construir nueva vivienda, que por supuesto sí, sino también para buscar otras alternativas, por ejemplo, a la vivienda vacía. Y bueno, pues en Durango estamos ahora intentando trabajar en ello y buscar una fórmula para intentar también sacar esa vivienda vacía, porque hay una necesidad no solo de compra de vivienda, sino también en alquiler. Así que toda la colaboración público-privada es buena para poner a disposición estas viviendas. Yolanda, que a ti también te toca la parte de la rehabilitación, ¿no?, del propio parque que gestiona Bilbao Viviendas. Y bueno, también retomando lo que comentaban los compañeros en la mesa de rehabilitación específica, y teniendo en cuenta los tiempos también que ellos gestionan, que son quizá un poco más cortos que los que aplican a esta mesa, pero también son muy extensos, ¿no? Los exponían ellos también. Sí. ¿Crees que la colaboración con el sector privado podría tener sentido, ¿no?, en el caso que te aplica? Coincido con todos, yo creo que es fundamental. Lo comentaba antes, en nuestro plan estratégico de vivienda tenemos los 20 millones que tenemos que dedicar ahora a la construcción de vivienda, 200 viviendas, pero también tenemos 25 millones en rehabilitación de ese parque, como comentaba antes, ¿no?, que hay que adecuar, ¿no?, al presente. Nosotros ya no es una reflexión, yo creo que ya tenemos que entrar dentro de la opción y reforzar la colaboración pública-privada, ¿no?, sobre todo para la rehabilitación de vivienda, también para la movilización de muebles vacíos, que nos preocupa muchísimo. No puede haber viviendas vacías cuando tenemos esta necesidad y con estos precios. Y bueno, yo creo que la colaboración con el sector privado es crucial para complementar, ¿no?, el esfuerzo público que hacemos y sobre todo para agilizar el acceso a viviendas asequibles y además optimizando los recursos y adaptándonos a las realidades del mercado. Yo creo que hay mucha gente joven. Me voy a dedicar quizá al sector de población que más me preocupa, ¿no?, pues porque por Bilbao necesitamos atraer talento y retener el que tenemos. Y necesitamos también que la gente joven no se vaya, ¿no? Yo creo que tenemos que dar, y por eso es importante la colaboración público-privada, expectativas ciertas en tiempos que sean razonables y para ello la mayor colaboración posible. Joseba, me tienes que contar 2 proyectos piloto que se te ocurrirían a ti desarrollar en materia de colaboración público-privada. ¿Qué podríamos implementar? O uno.
¿te parece? ¿Cómo observas tú, cómo ves tú desde el punto de vista tan práctico, cómo aterrizamos esa colaboración? ¿Qué podemos poner en marcha? Bueno, creo que lo que sufrimos lo privado en estos momentos, dos tipos de tapones en la Administración. El primer tapón es la emisión de licencias. Antes se ha estado comentando lo de la parte eco. La Administración tiene que ser más ágil emitiendo licencias. Creo que en estos momentos, el otro día tuve una experiencia que, curiosamente, la Diputación Foral de Vizcaya subcontrata los valores catastrales y los servicios catastrales a una empresa privada, a una ingeniería en este caso. Entonces digo yo, ¿por qué en un momento determinado la Administración local no puede subcontratar ese servicio con revisión por parte de los técnicos municipales? En vez de estar haciendo, es que una licencia a 12 meses no tiene cabida. O sea, porque el daño que está haciendo a la promoción y a la gente que está esperando esas viviendas, pues no tiene cabida. Esa una. Y otra, es decir, así como se subcontrata los servicios para hacer un plan general a empresas privadas, es decir, que generalmente están los técnicos municipales, pero el plan general generalmente lo redacta gente experta, que cada vez hay menos expertos porque la ecuación no sale. Es decir, desde el punto de vista, sobre todo, de tiempos, es cada vez más complicada. Pues también en ese sentido, todo lo que es la relación de los ayuntamientos con las sectoriales, la parte de subcontratar, es decir, que haya servicios profesionales en los cuales esa interacción con AESA, AENA, URA, Medio Ambiente, quien sea llevado o subcontratado con un servicio profesional para tratar de agilizar todo lo que es la parte de gestión. Y me remito a una cosa, es decir, nosotros con la experiencia que hemos tenido trabajando, en este caso en un municipio, en Derio, claro, 17 años trabajando, sabemos efectivamente el organigrama de AESA continuamente y quién es el técnico, quién está de baja, quién no está de baja, quién viene, quién va. Tuvimos un caso práctico que a mí me parece curiosísimo y por aquí lo expongo. En un municipio del Gran Bilbao no habían tenido experiencia a la hora de redactar una solicitud de grúa en AESA, porque hay que redactar en una planilla y lo tiene que redactar encima el ayuntamiento. Los técnicos municipales no sabían cómo redactarlo y no sabían cómo hacer. ¿Qué hicimos? Pues en este caso, pues prestar un técnico nuestro, hizo formación a ese ayuntamiento de cómo había que rellenar esa planilla. Eso lo estamos viviendo así, pero eso pasa en medio ambiente, pasa en URA, pasa en todos los servicios sectoriales. Creo que hace falta que el ayuntamiento no esté tan solo y hace falta la posibilidad de subcontratar esos servicios profesionales para que esa gestión sea más ágil, nunca mejor dicho. Muy bien. Una pregunta de un sí no por cada uno de vosotros y vosotras. ¿Existe voluntad y existen los procesos para poder implementar este proyecto que plantea Joseba? Solo se puede sí y no. Voluntad, sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Joseba en que a mí, desde luego, muchísimas veces me dan ganas de decir, y esto no lo podemos subcontratar porque está atascado durante mucho tiempo, ¿no? Y necesitaríamos avanzar. Pero tengo que decir también que, claro, luego nos encontramos con el control, digamos, y la fiscalización de nuestros secretarios, secretarias, interventores, interventoras, y ahí es donde se nos complican las cosas. Voluntad, sí, toda. Suscribo lo dicho por Mireia. Voluntad sí, porque lo que tenemos que buscar es eso, agilizar, o sea, hacer planeamiento mucho más flexible. Municipalmente hablando, pero las otras administraciones también, o sea, pero siempre nos encontramos un interventor, un secretario, un informe jurídico en contra, pero bueno, todo se andará. Sí, bueno, yo creo que la voluntad, de acuerdo, pero es lo que comentaba antes, ¿no? La burocracia nos come. Yo creo que ese es un reto que tenemos que solventar. Bueno, es que ricasco a todas y a todos por vuestras aportaciones muy interesantes. Haremos una interpretación dentro del clúster también, porque al final esto nos aplica directamente. Siento el aliento en la nuca, por tanto, doy por cerrada la mesa. Es que ricasco. Es que ricasco.